Ok. Bueno, nos habíamos quedado en la última clase sobre la parte de los máximos y mínimos relativos. Vamos a continuar con eso que ayer de pronto no nos dejó. Entonces, bueno, déjame ponerlo aquí. Estábamos viendo el criterio de la primera derivada. Criterio de la primera derivada. Y entonces, ayer nos habíamos quedado en que teníamos una cierta función. Entonces, bueno, déjame ponerlo aquí y lo voy a poner en tamaño 18. La función era f de x es igual y, ojo, era x al cubo menos x al cuadrado. X al cubo menos x elevado al cuadrado. Menos 5x más 7. Menos 5x más 7. Y ojo, habíamos dicho que primero derivamos la función. Entonces, cuando derivamos la función, nos va a quedar como f' es igual, y recordemos que va a ser 3x elevado al cuadrado menos 2x menos 5. Y recordemos que habíamos comentado que la derivada se tiene que igualar a 0. Entonces, aquí esto es igual a 0. Eso quiere decir que nosotros tendríamos que 3x al cuadrado menos 2x menos 5 es igual a 0. Y ya habíamos factorizado esta expresión, la cual nos quedaba como, sería 3x menos 5 3x menos 5 multiplicado por x más 1 igual a 0. Y bueno, aquí tendríamos nosotros que calcular los dos valores correspondientes. El primero de ellos ya habíamos acordado que era x igual a 1. Bueno, a menos 1, perdón. Sería igual a menos 1. Y el otro valor que teníamos era justamente el de x igual a 5/3, ¿ok? Bueno, y entonces dijimos que acorde a la recta numérica, voy a dibujar aquí una recta, ¿ok? Está a la izquierda, el menos 1. Aquí lo vamos a colocar. Y ojo, aquí voy a ponerlo pero en otro color. Aquí está el 5/3. ¿Por qué 5/3 es mucho más grande que 1? Justo porque ahí tenemos una fracción de tipo impropio. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda con a donde nos habíamos quedado ayer? No, profe, ninguna. Ok, bueno, y habíamos dicho que el criterio de la primera derivada no era otra cosa más que elegir un valor que fuese un poquito más grande que menos 1 y un poquito más pequeño, es decir, que el menos 1 quedara centrado en dos valores. Entonces, ojo, aquí, por ejemplo, podemos tomar como referencia el 0 como valor más grande del menos 1. Entonces, ojo, voy a ponerlo aquí. Ok, supongamos que aquí está el 0. Nada más es un supuesto porque yo sé que no está bien escalado. Y aquí sería un valor más chico. Lo voy a poner en otro color a fin de que podamos entender que estos valores son auxiliares. Entonces, ojo, aquí tendríamos, y lo voy a poner de igualmente en esos colores, sería aquí 0 como valor que está después del menos 1. Y aquí tendríamos que va a ser menos 2, que es más pequeño que el menos 1. Menos 2. ¿Qué hacemos? Bueno, pues tendríamos que sustituir esos dos puntos en la primera derivada. Entonces, ojo, tendríamos nosotros que si sustituimos en menos 2, por ejemplo, es decir, a ver, lo voy a cambiar de color y vamos a sustituir para f de menos 2.
Entonces, nos quedaría para menos 2, va a ser 3 sería menos 2 al cuadrado, menos 2 multiplicado por menos 2, menos 5. Y entonces aquí, si lo desarrollamos, nos va a quedar igual. Y tendríamos 3 menos 2 elevado al cuadrado, base negativa elevado a un exponente par, nos va a quedar 4. Menos por menos es más, 2 por 2 es 4 y aquí menos 5. Esto nos va a quedar 3 por 4 son 12, más 4 menos 5, lo cual nos quedaría 16 menos 5, esto es igual a 11. Entonces tendríamos aquí este valor, pero ahorita vamos a checar qué es lo que nos está diciendo. Ahora vamos a sustituir para el otro valor, que sería para el valor en la derivada cuando x es igual a 0. Entonces nos quedaría aquí 0 y nos quedaría menos 3. Aquí sería 0 al cuadrado menos 2 por 0. Y recordamos que cuando todo es 0, esto es igual únicamente a menos 5. Entonces, ojo, acorde al criterio de la primera derivada, nos dicen, a ver, déjame poner aquí el caso. Ok, dice, analizamos f' de x. Lo voy a poner más pequeñito. Ok, aquí lo pongo. Dice, analizamos f' de x. Sea la raíz x, si un valor x es menor que x1, tenemos que f' de x es mayor que 0 para un valor de x mayor a x1. A ver, este valor, estamos nosotros en el caso de que el valor de x es en este caso más pequeño, ¿sale? Que el valor donde está el x1, ¿sale? Entonces dice que tenemos que f' es mayor, es decir, en efecto, aquí sustituimos el menos 2, y nos quedaría que va a ser 11, nos dio positivo. Y para un valor de x mayor a x1, si la función es negativa, y aquí nos quedó negativo, entonces aquí tenemos un máximo, ¿sale? Entonces, ojo, como pasó de ser positivo a pasó de ser negativo, positivo, perdón, a negativo, entonces se tiene un máximo, ¿sale? Porque finalmente lo que hizo la función fue justamente pasar dice aquí, desde un valor positivo a uno negativo, entonces alcanza un valor máximo. ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta? No, profe, ninguna. Ok, perfecto. Y entonces aquí diríamos que el punto x igual a menos 1, lo voy a escribir. Por lo que x igual a menos 1 representa un máximo. A ver, aquí lo voy a poner, voy a cambiar esto a ecuación. Ahí está, y lo voy a poner en color azul. Ok, bien. Anótalo, por favor, para que podamos continuar. Reitero, no hemos terminado. Ya, profe. Ok, perfecto. Ojo, no se nos olvide desde la situación teórica hacia los ejercicios que estamos realizando, ¿vale? Ok, vamos a tomar ahora dos valores que estén justamente ahora aquí cachando al 5 tercios. Entonces, por ejemplo, sabemos que 5 tercios va a ser más grande que 0. Entonces, evidentemente podemos tomar aquí el 0 como el valor más pequeño de 5 tercios. Y ojo, tendríamos ahora, ¿qué pasaría con el 2? Es decir, vamos a tomar el 2 aquí.
Ujú. Y bueno, vamos a sustituir primero en 0, pues ya sabemos cuánto nos dio. Nos dio negativo. Entonces, bueno, este aquí ya está. Para 0 nos quedó negativo. Ahora, ¿qué pasa para f'? Y lo voy a poner en otro color. ¿Qué pasa para f' evaluado en 2? Entonces, aquí nos quedaría 2 menos 2 por 2 menos 5. Esto nos va a quedar igual, sería 3. 2 al cuadrado es 4, menos 2 por 2 son 4, menos 5. Y entonces aquí lo que nos quedaría sería f' en 2 va a ser igual y nos quedaría 3 por 4 son 12 y nos quedaría aquí menos 4 menos 5. Esto es igual 12 menos 4 es 8 menos 5, esto es igual a 3. Y ojo, porque ahora pasamos de negativo a positivo. Entonces, ojo, ¿qué se refiere con esto? Bueno, pasamos de negativo a positivo, entonces representa un mínimo, ¿sale? Entonces, ojo, aquí decimos que por lo que X es igual a 5 tercios, representa un mínimo. Bien, por favor, anótalo para que podamos continuar. Insisto, cualquier duda, con toda confianza, ¿eh? Ya, profe. Ok, perfecto. Y bueno, no hemos terminado. ¿Por qué? Porque nos hace falta determinar las coordenadas del mínimo y del máximo respectivamente. Entonces, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues tenemos que sustituir en nuestra función original. Para ello, déjame borrar todo esto. Sí, déjame borrar, bueno, el menos 1 y el 5 tercios. Aquí sí voy a eliminar toda esta parte de la recta. Ahí está. Entonces, bueno, sabemos que el mínimo está en 5 tercios. Entonces, ojo, vamos a poner entonces aquí, voy a utilizar un cuadro de texto y lo voy a pegar acá y vamos a colocar, en este caso, mínimo. Ok, sabemos que para el mínimo la coordenada, bueno, en X únicamente va a ser 5 tercios. Entonces tenemos que sustituir en la función original y nos va a quedar f de 5 tercios. Entonces nos quedaría 5 tercios al cubo menos, nos quedaría en este caso 5 tercios al cuadrado menos 5 multiplicado por 5 tercios, más 7. Y entonces aquí desarrollamos y nos va a quedar, recordemos que 5 tercios al cubo va a ser multiplicar por sí mismo el 5 3 veces. 5 por 5 es 25, por 5 me quedaría 125. 3 al cubo sería 3 por 3 son 9, por 3 son 27 y me queda aquí 27. Menos tendríamos aquí, sería 5 al cuadrado, me quedaría 25. 3 por 3 son 9 por 3, me quedaría, bueno, sería 9 porque es al cuadrado. Y aquí me quedaría menos, y ojo, aquí podríamos nosotros ponerle un 1 abajo para hacer la respectiva multiplicación de fracciones. Y me quedaría 5 por 5 sería 25. 1 por 3 es 3. Y me quedaría más 7. Y aquí le voy a poner entre 1. Aquí voy a tomar como mínimo común múltiplo, que es el otro método para hacer sumas de fracciones. Voy a tomar el 27.
Entonces, dividimos 27 entre 27. Recordemos que va a ser 27. A ver, lo voy a poner abajo a fin de que ya no me quede tan amontonado. Ok, me quedaría como denominador el 27. Y ojo, tendríamos que dividir 27 entre 27 es 1 por 125, me quedaría 125. Ojo, aquí lo voy a poner como igual. Ahora bien, vamos a dividir 27, entre 9 me va a quedar 3. Entonces, me quedaría ahora, ese 3 se multiplica por 25 y me quedaría menos 25 por 3, me quedaría 5 por 3 son 15, llevamos una, 3 por 2 son 6, más 1 me quedaría 7, me quedaría 75. Siguiente sería menos, y si dividimos 27 entre 3 es 9 y tendríamos que multiplicar 27, ahora que 27, no, a ver, es 9. Sería 9, sí, es 9 por 25, 9 por 25 nos quedaría 225. ¿Ok? Y finalmente me quedaría 27 entre 1. 27 entre 1 me quedaría 27. Y 27 por 7 me quedaría 189. Entonces tendríamos aquí 189. Y esto es igual. Nos quedaría, primero vamos a sumar todos los negativos, que en este caso sería 75 y 225. Entonces 225 más 75 nos quedaría 300 menos, y ojo, ojo, aquí fue menos, perdón. Aquí es menos. Y ahora vamos a sumar todos los positivos, que sería 125 más 189, nos quedaría 314 y aquí abajo sería 27. De tal manera que esto va a ser igual, nos quedaría 14 y aquí 27, ¿sale? Y aquí ya no podemos simplificar más porque evidentemente tendríamos nosotros que el 14 tiene mitad, pero el 27 ya no. Entonces, es claro aquí que para esta coordenada nos quedaría 14 sobre 27 únicamente. Y bueno, en sí la coordenada formada por el punto X, Y nos quedaría de la siguiente forma. Voy a colocarlo aquí, en este color está bien. Y tendríamos que va a ser 5 tercios, y nos quedaría 14 sobre 27. Y ahí está la coordenada de nuestro mínimo. Ahora, sabemos nosotros que el máximo está en X igual a menos 1. Déjenme subir esto un poquito. Y aquí tendríamos máximo. Para la coordenada del máximo, nosotros tendríamos que es X igual a menos 1 para la parte de la X. Y bueno, en este caso, para mi función, que lo voy a cambiar a otro color, nos quedaría como f de menos 1, nos quedaría de la siguiente forma. Sería menos 1 elevado al cubo, menos sería menos 1 elevado al cuadrado, menos 5 multiplicado por menos 1, más 7. Y bueno, recordemos que esto va a quedar como es base negativa elevado a un exponente impar, menos 1 al cubo, me quedaría menos 1, menos, y aquí tendríamos, lo voy a poner entre paréntesis todavía porque quiero mostrar un punto. Base negativa elevado a un exponente par me va a quedar positivo y va a ser 1. Menos por menos es más, 5 por 1 es 5 y aquí me quedaría más 7. Ahora voy a quitar ese último paréntesis y me va a quedar que f de menos 1 sería en este caso menos 1, menos por más es menos 1, más 5, más 7. Y esto es igual, nos quedaría primero los positivos, 7 y 5 me queda 12, después los negativos me queda menos 2 y esto es igual a 10. Entonces, la coordenada del máximo estaría justamente en el punto menos 1, 10, ¿sale?
¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta con respecto al criterio de la primera derivada? No, profe. Ok. Lo voy a copiar. Sí, 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 adelante. Avísame en cuanto hayas finalizado, por favor. Ya, profe. Muy bien. Aquí algo importante a mencionar es que el criterio de la primera derivada falla. Aquí, por ejemplo, bueno, nos enfrentamos a dos valores, uno que fue entero y el otro que fue fraccionario. Pero si bien es cierto, de pronto algunas fracciones no son como muy amigables. Pensemos en la fracción 2/3, donde cuando tú lo desarrollas a forma decimal, te va a quedar 0.6666, ¿no? Entonces, tenemos ese problema, ¿no? De las fracciones que no son amigables. Dos, que de pronto nos salga, vamos a suponer, raíz de 15, por ejemplo. Y entonces no sepamos de dónde a dónde va la raíz de 15. O bien hay valores en los puntos críticos cuando nosotros tenemos uno más la raíz de 7, por ejemplo. Entonces, la pregunta sería, ¿entre qué valores está o no uno más raíz de 7, ¿no? Entonces, justamente, dado que aquí ya no nos funciona el criterio de la primera derivada, vamos a enunciar ahora el criterio de la segunda derivada, ¿sale? Entonces, voy a cambiar de diapositiva y voy a poner aquí criterio de la segunda derivada. Ok, ¿cuáles serían los pasos a considerar? Bueno, pues primero vamos a suponer, a ver, voy a poner así. A ver, esta parte la voy a borrar y voy a colocar aquí, supongamos que se tiene una función f de x. Si se aplica el criterio de la segunda derivada, se considera lo siguiente. Ok, a ver, déjenme aquí, voy a... Ok, muy bien. Bueno, paso número 1. Se deriva la función. Ok, aquí entre paréntesis le voy a poner primera derivada. Bien, paso número 2. La primera derivada
se iguala a 0. Ujú. Y se obtienen con ello los puntos críticos. Ujú. Que bueno, eso ya nosotros lo sabíamos desde el criterio de la primera derivada. Aquí está. Número 3, se deriva la función nuevamente. Y aquí evidentemente ya tenemos la segunda derivada. Ujú. Y se sustituyen los puntos críticos. Ujú. Vamos a ponerlo aquí entre paréntesis. Ojo, voy a hacer el supuesto de que tenemos dos, pero se pueden tener más de ellos. X1, y voy a poner aquí X2. Aquí reitero, nada más estoy poniendo dos puntos arbitrarios, pero estamos en el entendido en que podemos tener más puntos críticos. Entonces se sustituyen los puntos críticos. Considerando, bueno, aquí se sustituyen los puntos críticos y se tienen dos casos. Bien, caso A. Sí, a ver, déjenme aquí, voy a ponerlo un poquito más separado. Si F bi'prima en X1 es mayor que 0, entonces se obtiene un mínimo. Y en el otro caso, si, por ejemplo, y vamos a ponerlo aquí, F bi'prima de X2 es menor que 0, entonces se obtiene un máximo. Ojo, porque aquí como que está un poquito raro, porque dice que es mayor a 0, se obtiene un mínimo. Pero esto deviene justamente de que nosotros, por el criterio de la primera derivada, sabemos que es cuando una función pasa de ser negativo a positivo. Entonces, para el criterio de la segunda derivada, lo que me está interesando es qué pasó después de ese cambio. Se volvió positivo. Entonces, por eso es que digo que la segunda derivada es mayor a 0. Y en el caso contrario, cuando nosotros tenemos que la función tiene un máximo, quiere decir que pasó de ser positivo a negativo. Entonces, justamente lo que pasó después del punto, eso es lo que me interesa, que fue negativo, ¿sale? Por eso es que decimos que se obtiene un máximo, ¿sale? Y bueno, aquí, por ejemplo, como adicional número 4, el punto de inflexión se define como el cambio de máximo a mínimo, o al revés, es lo mismo, es decir, que cambio de mínimo a máximo, y se calcula igualando la segunda derivada a 0, ¿sale? ¿Dudas hasta aquí con respecto a esta explicación? No, profe, ninguna. ¿Ok? Ojo, la parte del punto de inflexión aquí es como un poquito optativa. ¿Por qué? Porque evidentemente tendríamos nosotros que verificar esta parte de cuándo va cambiando de ser de máximo a mínimo. E inclusive eso lo sabemos a nivel gráfico, que ahorita vamos a hacer un ejemplo para terminar este capítulo. Pero bueno, por lo mientras, anótalo y cuando finalices me avisas, por favor.
Ya, profe, ya puede continuar. Ok, perfecto. Gracias. Voy a duplicar la diapositiva para colocar un ejemplo. Entonces, criterio de la segunda derivada y voy a colocar aquí ejemplo. Ok, voy a borrar estos garabatos que hice. Y bueno, vamos a obtener ok. La instrucción dice obtener los máximos y mínimos relativos de la siguiente función. Y bueno, en este caso nos quedaría que la función, voy a copiar una ecuación de los de acá, va a ser f de x es igual y nos quedaría en este caso, ok, es 2x al cubo menos 3x al cuadrado, 2x al cubo menos 3x al cuadrado, menos 12x más 2, menos 12x más 2. Ok, lo primero que vamos a hacer para esta función es obtener la primera derivada. Entonces, la primera derivada nos queda de la siguiente forma. Tendríamos nosotros, ¿qué va a ser? F' de x nos va a quedar como sería bajo el 3 por 2 me quedaría 6x elevado al cuadrado, menos 3 por 2 me quedaría 6x menos 12. Y bueno, evidentemente aquí nosotros tendríamos que igualar la primera derivada a 0. Y esto es equivalente a decir que va a ser 6x al cuadrado, 6x elevado al cuadrado, menos 6x menos 12 es igual a 0. Y bueno, aquí, por ejemplo, para no conflictuarme con tanta operación, lo que puedo hacer es simplificar, dividiendo cada uno de los términos que está aquí entre 6. Y entonces me quedaría de la siguiente forma. Tendríamos nosotros que va a quedar como 6x al cuadrado dividido entre 6 menos 6x entre 6. Y aquí nos quedaría 12 entre 6 y esto es igual a 0 entre 6. Recuerden que aquí en esta parte tenemos nosotros que hacerlo todo tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Y aquí nos va a quedar únicamente como x elevado al cuadrado. Aquí me quedaría menos x y aquí 12 entre 6 me quedaría 2 y esto es igual a 0. Muy bien, ¿qué hacemos ahora? Bueno, pues esta parte la tendríamos que factorizar y la factorización nos queda de la siguiente manera. Tendríamos nosotros que vamos a tener igual a 0 y calculamos su raíz cuadrada. Aquí está. Buscamos dos números que multiplicados me den 2, que sería 2 por 1, pero al restarse me debe de quedar menos 1. Entonces aquí me va a quedar menos 2 y aquí más 1. ¿Por qué? Porque recordemos que menos 2 más 1, signos son diferentes, se restan y se deja el signo del número que sea más grande. Por eso aquí me va a quedar menos 1. Y cuando se multiplica menos por más, ya me queda menos. 2 por 1 me quedaría 2. Y aquí ya tendríamos esta factorización, la cual resultaría de dos puntos críticos. El primer punto crítico que vamos a considerar va a ser x es igual a menos 1. Y el segundo punto crítico a considerar va a ser x es igual, lo voy a poner en este color, x es igual a 2. Aquí están nuestros respectivos puntos críticos. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta? No, profe. Ok. Ojo, porque una vez que ya tenemos nuestros puntos críticos, tenemos que averiguar si son máximos o mínimos o qué están definiendo. Pero para ello voy a utilizar, como bien lo indico aquí, el criterio de la segunda derivada. Es decir, que voy a tomar esta función, no aclaro, no esta donde está simplificada, porque aquí es una simplificación, sino tomo
f' de x y esa la voy a derivar otra vez. Entonces aquí me quedaría de la siguiente forma. Voy a colocar aquí, por ejemplo, en este azul. Tendríamos que fb', nos quedaría como 6 por 2, nos quedaría 12x menos, y aquí nos quedaría menos 6. Y aquí voy a sustituir los puntos críticos. Entonces, primero voy a sustituir para x igual a menos 1. Entonces nos quedaría aquí menos 1, aquí 12 multiplicado por menos 1. Y esto nos va a quedar que f' de menos 1 nos va a quedar 12 por menos 1, me queda menos 12, menos 6. Y esto es igual a menos 18. ¿Por qué? Porque los signos iguales se suman y se deja el mismo signo. Y entonces, como nos dio negativo, eso se trata de un máximo. Entonces, aquí vamos a colocar que el punto, por lo que, y voy a poner aquí una ecuación, x igual a menos 1 define un máximo, ¿sale? Y bueno, ya tendríamos nosotros esa primera expresión. Muy bien, excelente. Ahora voy a colocar aquí una línea divisora. Ahí está. Y ojo, tendríamos nosotros, vamos a ahora hacer la segunda derivada, pero para el otro punto. Y entonces nos quedaría que tengo que evaluar fb' en 2. Entonces, ojo, aquí nos quedaría 2, sería 12 multiplicado por 2. Entonces tendríamos 12 por 2, me queda igual. Tendríamos a 24, menos 6. Y esto nos va a quedar igual a 18. Como quedó positivo, entonces f de x, perdón, dice por lo que x igual a 2, representa o define un mínimo. Bien, por favor, anótalo, Jania, para que podamos continuar. Ya sabemos cuál va a ser el máximo, cuál va a ser el mínimo, pero nos hace falta saber las coordenadas de los mismos, ¿vale? Anótalo y me avisas en cuanto termines. Ya, profe. Gracias por avisarme. Y bueno, aclaro, ya tenemos quiénes son los máximos, quiénes son los mínimos, y ahora vamos a ver cuáles son las coordenadas de los mismos. Bueno, vamos a comenzar con el máximo, entonces voy a borrar esta parte. Nada más aquí con esta parte del máximo, estos valores. Ok. Coordenada del máximo. Ok, sabemos que x igual a menos 1 está representando al máximo. Entonces, ojo, aquí sería x es igual a menos 1.
Y bueno, tendríamos que sustituirlo en la respectiva función, quedando entonces de la siguiente manera. Sería menos 1. Aquí nos quedaría como menos 1. Tendríamos aquí como menos 1. Aquí tendríamos como menos 1. Es decir, cada vez que veamos a la X, sustituimos el valor de menos 1. Entonces, ojo, aquí nos quedaría, voy a ponerlo en otra tonalidad. Ok, y nos quedaría 2. Base negativa elevado a un exponente impar nos queda negativo y nos queda menos 1. Menos 3. Base negativa elevado a un exponente par nos queda más 1. Y aquí, bueno, lo voy a seguir dejando así como 12 por menos 1 más 2. De tal manera que esto nos va a quedar igual. Sería 2 por menos 1 es menos 2. Menos por más es menos 3. Después me quedaría menos por menos es más 12. Y aquí sería más 2. Sumamos primero todos los números positivos, nos queda 14. Y los negativos sería aquí menos 5. Y 14 menos 5, esto es igual a 9. Por lo tanto, la coordenada del máximo, que lo voy a poner en otra tonalidad, pensemos, voy a poner en color azul. Va a tener como coordenadas, le voy a poner MAX de máximo, tendríamos como coordenadas menos 1,9. Ahí está la coordenada del máximo. Ok, perfecto. Ahora vamos a calcular la coordenada del mínimo. Para ello, voy a tomar aquí la línea divisora. Y bueno, nos quedaría en este caso para x igual a 2, ¿sí? Sí, era 2. Ok, para x igual a 2, tendríamos nosotros que cambiar en cada una de las x le ponemos el 2. Entonces aquí nos quedaría f de 2 sería 2 al cubo menos 3 por 2 al cuadrado menos 12 por 2 más 2. Y esto va a ser igual a 2. 2 al cubo es 2 por 2 son 4. Por 2 me quedaría 8. Menos 3 multiplicado 2 al cuadrado me quedaría 4. Menos 12 por 2. Más 2. Y entonces esto me quedaría como que f de 2 es igual. Sería 2 por 8 me quedaría 16, menos 3 por 4 son 12, menos 12 por 2 es 24, más 2. Y esto nos quedaría igual a 18. Ojo, estoy sumando los positivos y luego los negativos. 12 más 24 nos quedaría 36. Y esto es igual a menos 18, porque sabemos que signos diferentes se restan y se deja el signo del número que sea más grande. Y entonces aquí nosotros tendríamos, sería min, y tendríamos que las coordenadas serían en este caso 2, menos 18, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí con respecto a esta parte del máximo y mínimo mediante el criterio de la segunda derivada? No, profe, ninguna. Ok, perfecto. Bueno, anótalo por favor y hazme saber en cuanto hayas finalizado. Ya, profe.
Ok, gracias por avisarme. Y bueno, con lo que vamos a finalizar el día de hoy es con la construcción de gráficas mediante la derivada. Entonces, voy a ponerlo así, construcción de gráficas. Ujú. Pero únicamente ahorita lo que vamos a hacer es poner las instrucciones y en la clase siguiente vamos a hacer un ejemplo para construirlo. Entonces, ojo, ok. Voy a tomar una captura y ahorita comparto. Ok, lo que nos dice aquí es, para trazar la gráfica de una función y es igual a f de x, debe seguir los siguientes pasos. Determina el valor de las ordenadas cuando x es igual a 0 y de las abscisas cuando y es igual a 0. Esto, en otras palabras, se le conoce, y lo voy a ir completando aquí, se le conoce como intersección con los ejes. Ok. Inciso B. Calcula las coordenadas de los máximos y mínimos relativos y la de los puntos de inflexión. Aquí no hemos calculado puntos de inflexión porque generalmente el calcular ese tipo de puntos es porque nos está pidiendo la construcción de una gráfica. Entonces, por eso no lo habíamos hecho en los ejercicios anteriores, porque además nada nos decía máximos y mínimos relativos. Dice, si quieres mayor precisión, tabulamos asignando valores antes del máximo, entre el máximo y el mínimo, y después del mínimo, usando división abreviada. Aquí en esta parte lo que voy a notar es que de pronto aquí suele ser un poquito optativo. Porque para las funciones y más las de este examen son generalmente trazadas a partir de las intersecciones y de los máximos y mínimos. No necesitamos hacer más tabulación, pero reitero, puede suceder que sí. Y dice C, en algunos casos es necesario determinar previamente si la función es continua y se calculan las posibles simetrías respecto al origen y a los ejes coordenados. Aquí tendríamos que ver qué pasaría con la paridad, que fue uno de los primeros temas que vimos en cálculo. Es decir, que si yo sustituyo f de menos x, me debe de quedar, si me queda la misma función, la función es par y por consiguiente la función es simétrica con respecto al eje y. O bien, si es en este caso impar, que me salga menos la función f de x, tendríamos que nuestra respectiva simetría se da con respecto al eje horizontal, ¿sale? Pero reitero, esto es algo que nosotros veremos a detalle en nuestra siguiente sesión. Anótalo, por favor, porque necesito comentar algunos como avisos que tenemos de nuestro temario.
No olvides avisarme en cuanto hayas finalizado, por favor. Ya, profe, ya acabé. Ok, bueno, dentro de nuestro temario estábamos aquí en la parte de máximos y mínimos relativos y nos falta esta partecita que es de gráficas. Entonces, lo que llevamos es solamente hasta aquí todo esto. Y en la siguiente sesión, que sería el lunes, veríamos esta parte final y ya nada nos faltaría la parte de cálculo integral. En este sentido, nada más voy a verificar bien las fechas porque nos vamos a ver lunes, martes y miércoles. ¿Estamos de acuerdo? Así ya ustedes van a tener los días santos para descansar. Ujú. Y todavía no es 20, sino estamos ya en la última semana. Sí, porque en la última clase esperemos y lograr acabar el 11, 12 y 13, pero si no, nada más me tomaría el lunes 18. ¿Sale? ¿Dudas? No, profe. Ok. Bueno, pues si no hay más dudas, de mi parte es todo por el día de hoy. Gracias por haber asistido, Jania. Y en un momento subo tanto esta grabación en conjunto con las notas, ¿vale? Que pases Sí. bonito día. Nos vemos el lunes. ¿Usted nos va a decir la hora del Sí, lunes? yo les mando el cronograma el día domingo. Ah, bueno, gracias. Nos Hasta vemos. luego.